Se acerca noviembre y en nuestras mentes resuena la palabra trascendencia, algo que sin duda todos los creadores buscamos alcanzar con nuestras obras. Y para desentrañar un poco más este término, entrevistamos a Paulina Jaimes, pintora mexicana que nos recibió en su estudio, para hablar un poco del cómo la trascendencia forma parte de su proceso creativo a través de explorar lo etéreo, la sangre y el autoconocimiento. Hola bandita de La Forja, hoy estamos platicando con Paulina Jaimes sobre el tema de la trascendencia. Su obra tiene mucho que ver con la vida, la muerte, la trascendencia, cultura náhuatl, azteca. Entonces, bueno, hola Paulina, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu estudio. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarlos, gracias por venir. No, al contrario, gracias por darnos tu tiempo, por prestarnos el espacio y por platicarnos de tu obra. Me gustaría que nos cuentes quién eres, qué haces y cómo lo haces. Bien, soy Paulina Jaimes. Desde muy chiquita estuve orientada por unos maestrazos de toda la vida, porque son mis padres, ellos pintores, entonces imagínate, mamé pintura. Qué rico. Entonces, fue una educación bastante padre y de ahí ya nadie me sacó. Entonces soy pintora desde muy chiquita, trato de entrar a la artisteada, pero me defino más como pintora, okay, constructora de imágenes, ¿no? Y lo importante que son las imágenes en la trascendencia de las personas, ¿no? Porque eso ha estado desde siempre, entonces está padre esto a lo que nos dedicamos. Me gusta que dices, estoy intentando entrar a este mundo de la artisteada. ¿No te consideras artista o a qué te refieres con esto de intento entrar al mundo de la artisteada? Trato de no etiquetarme en esa idea, porque siento que eso ya es... además de que el concepto arte fue algo definido mucho más para acá, creo que el sentido de esto que hacemos es más para uno y no va en función de algo que sea como demostrar hacia afuera, ¿no? Claro que sirve mucho, ¿no? Porque creo que vas dejando rastros de lo que acontece en el tiempo y eso de generar historias es maravilloso, y ayuda para que otros crezcan, pero justo como que la idea del arte que se trae ahora, como que la evito. Prefiero definirme como artista plástico, okay, pero soy pintora, o sea, me gusta el jugar con los materiales, embarrar pintura y bueno, me quiero diversificar un poquito con la escultura y otras cosas porque pues así es la vida, o sea, uno como creativo como que siempre diversifica cada vez más, o sea, para la creatividad no hay límites, entonces claro, si yo pudiera ser zapatera, inventora de tacones, zapatillas, quiero hacer joyería, no sé, la creatividad no tiene límites. Claro. Va más en función de crear o ¿sabes? Digerir las ideas en cosas concretas. Eso creo que es lo que me gusta, esto de dedicarnos a lo que nos dedicamos. Ok, justo me gusta esto que hablas de no quiero etiquetarme. En entrevistas anteriores, justo estamos tratando de romper como este estigma, ¿no? O sea, está bien que te defines como fotógrafo, pero de pronto si te defines como fotógrafo te limita, ¿no? O sea, claro, te limita solo a hacerlo con foto. Claro, exactamente, es que justo creo que ahí va la idea. O sea, artista puede ser muchas cosas, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes? Siento que se ha vuelto más una construcción del ego. Sí. Desde el ego. Sí. Y entonces prefiero... Y mercadológica. Exactamente. Entonces sí, prefiero como mejor definirme, y por eso hoy te dije la palabra artista visual, ¿no? Porque no hay como esa definición, porque a fin de cuentas... No te encasilla en una sola. Sí va como en una dirección que tiene que ver con lo visual, ¿sabes? Pero, y porque me veo cada vez más así, ¿sabes? Como más abundante en otras formas, pero no solo en la pintura, entonces por eso mencioné ese dato, pero no es que me considere artista, ¿no? Y también, ¿no? Pasa mucho con las definiciones, a veces la definición ni siquiera se la da uno, te la dan otros, ¿no? Sí. Y pues a veces o la asumes o toda la vida luchas por cambiarla, pero... Pues supongo
que eso es inevitable, ¿no? Yo creo que pues, ve los curadores, creo que esos son los que se encargan de poner como esas líneas del tiempo. Uno, mientras estés metido en lo que tienes que hacer y que justo sea como por algo real y honesto que tiene que ver contigo, pues está chingón, ¿no? Entonces creo que te quitas como esas ideas de que si eres fotógrafo, si eres pintor, si eres escultor, a fin de cuentas eres un ser creativo, entonces puedes ser muchas formas y transformarte en muchas cosas. Entonces, eso es lo bonito. Oye, ¿y tú como persona creativa, ente creativo, cómo incluyes todo este rollo de la cultura náhuatl, cultura azteca, y cómo lo linkeas con la trascendencia? O sea, cuéntame un poquito de tu obra y de estas dos ramas que me interesa mucho. Fíjate que, es que no sé ni cómo definírtelo, para mí ha sido mucho y ha sido todo. Llegué a un curso con una maestra con la que he tomado clases toda mi vida de pintura, que son Tamayo con doble T, y llegué ahí por un curso, o sea, ya había tomado otros cursos de técnicas, pero me llamó uno en la atención que tenía que ver con técnicas etéreas. Yo pensé que iba a llegar a saber cómo interpretar el vapor, no sé, me imaginaban atmósferas como muy, sí, como que hasta te difuminaban la imagen. Claro. Y gran sorpresa que de ese curso habló de espiritualidad en el arte, o sea, lo etéreo tiene que ver con el quinto elemento, o sea, fuego, tierra, aire, agua, y dicen que el 5 es ese lado sutil donde las cosas no son concretamente como las vemos, sino se manifiesta otras verdades y otras realidades. Entonces, justo ahí me quedó algo muy simbrado en ese curso. Ya llevaba un rato trabajando la sangre en mi trabajo y me gustó mucho porque tocó como los orígenes de culturas en ese curso y por qué eran importantes todos estos elementos y la transformación y cómo se involucraban estos elementos. Entonces hubo un momento en que habló de los tigres, en esta tradición de la danza de los tigres de Guerrero, que es como una danza con tendencia prehispánica. Sus lugareños lo que hacen es vestirse de tigres. Son maravillosos estos personajes porque pues hacen unas máscaras hermosas de cuero de puerco con unas púas de puercoespín, me parece, y no sé si has visto que sus ojos son de espejos. No. Tengo ahí en la sala una máscara. Ahorita me estaba acordando, dije, creo que tiene una. Es la máscara, exactamente. Y el ritual de esas danzas es que ellos se latiguean con su cola hasta que, o sea, imagínate. Su misma cola. Sí, no, pero es como una confrontación entre dos jaguares. Okay. Pero eso lo hacen como en un pueblito donde todos, a la par con otro, se están dando de riatazos. Y entonces el símbolo era que el derramamiento de la sangre generara nueva energía. Wow. Y justo yo me quedé con esa idea, porque entonces fue como, para ese entonces empezaba otra vez a tocar la sangre en mi trabajo, la había dejado, porque ya la empecé, desde que tengo memoria como que trabajé con eso, pero hubo un momento en mi vida en que la dejé en pausa porque era como muy fuerte darme cuenta de la violencia que estábamos viviendo y que veía muchas veces que cada vez que entraban a un museo, la gente, híjole, era horroroso ver que había mamás que le tapaban los ojos a sus chavitos y decían, ¿sabes qué? Aquí no vamos a ver. Eso no pasaba en la Ciudad de México, pasaba en los estados de México, estados, pero yo hice como un análisis, dije, chale, está grueso esto, porque entonces eso está evidenciando un poco lo que está pasando y entonces eso también me hizo pensar mucho por qué yo tengo esa necesidad de querer manifestar la sangre. Pues ahí me dio todo el sentido, porque entonces entendí, y ¿sabes qué estaba pasando ahí justo? A la par con esa información, empieza una producción muy importante que justo después se llamó De Profundis en mi obra, se empieza a gestar. Yo todavía no sabía que iba a seguir como una serie, solo tenía un primer retrato y a la par estaba aconteciendo lo de Ayotzinapa.
Okay. Que para mí fue para mí fue, yo creo que lo que destapó mi conciencia política hacia lo que estaba pasando en México, porque también viviendo en el centro histórico, fue muy evidente como la sensación energética que se pasó en ese momento, de las marchas, los padres que iban hasta enfrente. O sea, a mí me cimbró a tal grado, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo genero un discurso? Y yo de repente dije, aquí está. O sea, lo único que yo tenía era un retrato de una persona ensangrentada que ya venía haciendo otros tantos, como tratando de sentirme cómoda otra vez con el tema de la sangre. Y entonces ahí fue cuando dije, necesito hablar de justo, de donde estoy ahorita aconteciendo. Me cimbró mucho, desde ahí no dejé de investigar de la cuestión de la cultura ancestral como origen, porque justo de Profundis habla de eso, de lo necesario que hay que volver a ir a esa oscuridad para volver a renacer. Claro. Y recordándonos que la sangre no es esta parte violenta que vivimos, sino que también es tan necesaria vivificar, o sea, tener conciencia que eso es parte de nosotros, que no es nada más muerte, sino también nos da vida, es vida, porque estamos constituidos de eso, y eso es memoria, eso es información. Y de ahí podemos irnos todavía más hacia atrás para entender y enraizar información positiva de nuestro pasado, para también ir, que es justo la filosofía de nuestros ancestros, de justo, no centrar la vida en esto que somos, sino saber cuál es el objetivo y justo cuál es el enfoque para también gestar la vida desde algo más digno o puro, o que tenga un valor diferente. Entonces fue un choque de muchas cosas, porque como que tuve una gran necesidad, digo, eso ahora lo entiendo más ahora que con el tiempo. Estoy hablando del 2015, o sea, 2014 fue lo de Ayotzinapa a finales, 2015, y bueno, por ahí va, yo creo que 2014-2015, sí, creo que sí, porque estuve haciendo toda esa serie ya a lo largo de ese año, y y ya de ahí no paré de buscar y de entender esta parte mística que nos conecta, pero también nos hace sentir humanos, y justo poner en calma todo lo que está pasando ahora, para ver cómo transformamos y cómo dirigimos la atención hacia el futuro, y cómo dejamos algo más digno para los que vienen, ¿sabes? Porque la situación está difícil, ¿no? Entonces es como transformar un poco el caos y darle como esa luz. Que creo que es la metáfora de la trascendencia, ¿no? Que necesariamente algo tiene que morir para que algo viva. Y creo que ese fue el sentido que le di como a tanta muerte, que parece que es caótica, violenta, que de repente puede ser muy agresivo, pero, ¿sabes? A veces para mí significó eso, ¿no? Que es tan necesario a veces darnos cuenta de la realidad, que algo emerge dentro de nosotros que ¡pum!, hace que podamos hablar, alzar la voz y manifestar, como tal vez dirigir la atención y decir, oye, para eso es el arte, ¿no? Para mí ahorita es eso, es como, igual no, mi protesta no es irme a parar en las manifestaciones, pero sí dejar un dato histórico de cómo está todo ahorita, para que se vuelva un foco y podamos traducir la realidad de una forma más amable, ¿no? Okay. Porque sí, está grueso todo. Sí. Ahora que hablas de, bueno, ya quería pasar a De Profundis, pero me gusta mucho esta parte de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad como artista, como creador visual. Cómo Ayotzinapa se vuelve para ti un punto de partida. Pero antes de esto, ¿cómo visualizabas esta postura política en tu arte, en tus obras? ¿Y cómo modificó? ¿Qué pasó? O sea, mira, así como tal, creo que como que también he ampliado un poquito mi pensamiento hacia lo político, porque cada decisión que asumes ya se vuelve un acto político. Normalmente yo lo dirigía como a hacer
mención de algo que tiene que ver con política. Eso es lo que se confundía, y entonces yo sentía que no tenía nada que ver, porque siempre mi trabajo tiene que ver más con una cosa, híjole, sí parto de mí, pero tal vez como de entender una construcción más general de, pues si yo soy una manifestación de algo más grande, entonces lo que siento no es ajeno a tal vez un montón de personas que están sintiendo esa realidad. Entonces creo que desde ahí como que empecé a asumirme un poquito con más una preocupación hacia lo social, y creo que desde ahí, y creo que fue en ese momento cuando, sin querer, porque te juro que todavía hasta la fecha sigo sintiendo que no soy nada político, pero cada vez más siento que yo empiezo a tener más conciencia de cómo habito, estoy condicionada, que tengo heredado culturalmente, que luego son más imposición y no está tan padre. Entonces, es ir como cambiando un poquito todos esos pensamientos, y necesariamente se vuelve un acto de protesta, ¿no? O sea, es inevitable hacerlo, algo que sí reclama y evidencia una realidad. Que creo que justo mucho el error que pensamos como artistas, digo, yo me incluyo en ello, cuando de pronto en la escuela te piden, es que, ¿dónde está tu postura política? Sí. Pensamos que tiene que ver con gobiernos, o hablar economía, de presidente. Y no, es una construcción política, viene desde lo social, viene desde cómo nos relacionamos, de yo, hombre, cómo dejo de ser un macho, ¿no? O sea, ese ya es una postura política. Exactamente. Sí, pero creo que nadie te lo explica tan... No. Creo que sí tiene que ver con una cosa de ejercer y de dedicarte mucho tiempo a esto para ir entendiendo, porque luego igual sí te lo dicen, ¿no? Pero hay cosas que luego no estamos tan listos para entenderlos en ese momento. Sí, entonces... sí. Que somos muy literales, ¿no? Sí. Dicen, es que tu trabajo es muy, hablas mucho del ego, ¿no? Y lo tomas como, o sea, soy un ególatra. No, o sea, no está tan mal. Pero falta como desarrollo, desarrollo de ampliar hasta conceptos, ¿no? Sí. Y creo que la misma vida te va apaciguando, entendiendo, y justo ahorita tal vez mi necesidad sigue sin manejar una postura política como de hacer grilla, ¿no? Pero cada vez digo, híjole, es que no puedo, porque son cosas que me tocan a mí, o sea, definitivamente me definen a mí. Entonces, no es que lo haga al propósito, es que sigo hablando o sea, mi enfoque sigue siendo yo y cómo me muevo en mi entorno. Uh-huh. Y pues bueno, ya sale esa parte, pero fue muy importante ver justo ese punto para que hiciera toda la diferencia, y por eso te digo que justo ahí es cuando veo que, híjole, por muertes ajenas, pues a mí me hizo generar conciencia. Sí. Creo que también aquí una parte importante, en alguna otra entrevista lo platicamos, es lo interesante de hacer arte, de crear piezas, es que sea lo suficientemente personal para que tú tengas la voz, pero que permitas que sea en cierta manera muy universal para que cualquiera se pueda reflejar, ¿no? Claro. Porque si termina siendo mi experiencia muy de cómo personal. Se murió mi perrito ayer, pues solo a ti te va a afectar, pero dices, voy a hablar de la muerte de los perros que no cuidaron, o que no sé qué, o no sé cuánto, bueno, ya lo amplías un poquito más el espectro, amplías el... Sí, yo creo que y volvemos a lo mismo, tiene que ver con experiencia. Por ejemplo, hace rato decías de los maestros piden esta situación política, ¿no? Esta cosa que, a ver, ¿cuál es tu camino? O cómo direccionas. Y de repente es difícil para alguien que está iniciando tener mucha claridad, ¿no? Sí. O sea, realmente es complejo. Sí. Y sí, esto tiene que ver con muchas horas nalga de investigación, de entendimiento de uno, que siento que para mí, o sea, ser artista o canal del arte está cañón, porque siento que no es tanto rebasarte con los otros, es rebasarte a ti y en tus pensamientos, y revisarte, porque, o sea, yo en lo personal así parto y ya no puedo dejar de hablar de mis demonios y de lo que o sea, siento que es una gran responsabilidad, ¿no? Y ya no tanto hacia afuera, sino, híjole, es chutarte contigo varios. Sí. Que ahí es cuando empieza a tener mucho sentido, ¿no? Cuando
Antes de que empezara la entrevista platicábamos, ¿no? La pandemia, eso fue la pandemia. Enfréntate a tus demonios. Sí. Y ya no tienes distracciones del cine, del teatro, de... Pues chances sí era alcohol, pero de pronto era difícil, lo que sea. O sea, cualquiera que fuera tu manera de aislarte, de pronto se volvía, pues no, mano. Vete al espejo, ya estás 24 horas contigo. Ese es el tema. De hecho, mira, ahorita hablamos de la pandemia y sí, remarcó mucho, y de hecho hasta siento que digo, híjole, parece que cayó como anillo al dedo el tema, porque yo desde que tengo memoria, pues hablando de la muerte, vida y de todo esto, para mí ha sido muy necesario darme cuenta el tema de lo que tiene que ver con los cambios, ¿no? Y esa necedad del ser humano de querer estar en esa línea siempre como donde no pasa nada, donde todo está tranquilo. Esta falsa idea de evolución, de va para arriba, y la evolución nunca es para abajo, para un lado, para el otro. No, es que siempre tiene que ser para adelante y siempre tienes que estar en movimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me vino muy bien la pandemia, digo, con todas mis crisis, porque estuvo rudísimo, tanto que siento que estoy queriendo dar un giro diferente a mi trabajo gracias a eso, pero, ¿sabes? Ya desde atrás yo ya venía entendiendo que la crisis es tan necesaria para el ser humano, para tocar esos puntos vulnerables y justo volver a tocar algo importante de esa vulnerabilidad para sacar otra vez o aspirar a esa luz con uno, ¿no? Y pues a mí me quedó muy bien el tema, ¿no? Digo, no creo que, o sea, fue tan necesario y tan agolpado que yo creo que muchos apenas sintieron esto, pero creo que ya venía suscitándose otras cosas que justo no deja de ser un tema importante en este momento de la vida. Oye, y regresando a nuestro tema, sí. De Profundis, cuéntame la génesis de Profundis. ¿Cuándo la empezaste? ¿Cómo la empezaste? O sea, me cuentas que lleva como 2 etapas, ¿no? Una donde hiciste estos primeros retratos, pusiste pausa porque dijiste está muy sangriento, no está bien visto. Sí. Viene esta conciencia política y dices, no está mal. Mira, De Profundis nace justo en esa conciencia. Yo venía haciendo este sondeo de gente que estaba dentro de una membrana desde el 2011, de hecho con eso empiezo mi producción artística como pintora, y ya De Profundis nace con la conciencia, ¿no? Porque justo empezaba, de repente hay algo que sí tengo como muy práctico dentro de mí, si me mueve las entrañas la imagen, ya ni lo pienso, o sea, digo, píntalo. Entonces, ya después virigüo para qué es. Sí, ya es que de verdad, luego claro. me causa como más, y de hecho así ha sido todo mi proceso y mi trabajo, ir descubriendo sobre la marcha por qué están esas imágenes arraigadas. Entonces, yo ya veía que había una necesidad y te digo que ahí es cuando hago conciencia y clic de por qué las hago, y entonces hago esa conversión de que la muerte no se queda tan desolada como mensaje, sino entonces quise meter la sangre como esperanza, porque justo es herencia, es trascendencia, es continuidad, es memoria, porque pues hay que retomar, aún siendo en presente, memoria. Entonces como que hice una conversión muy linda, y entonces la muestro para una exposición que fue mi individual de las más importantes, que expongo en la Galería de Hacienda, que está atrás del Zócalo. Claro, ahí al lado de un, ¿cómo se llama? Donde llegan muchos turistas. Centro Cultural de España. Del Centro Cultural de España. Exactamente, la calle de Guatemala. Entonces, ahí expongo fue mi segunda, porque un año atrás tuve mi primera exposición individual, esa fue la segunda, pero para mí ha sido como una de las más importantes, porque justo direcciono toda mi atención a esa serie de gente que es esta serie de Profundis, y otra que fue la mitad de gente saliendo de la tierra. Entonces era como justo hacer la metáfora de la madre te traga, te mete en sus entrañas y te vuelve a brotar. Fuertemente, casualidad, dilo como quieras, pues coincide con las fosas. Yo para mí
de repente era muy duro porque yo decía, tengo imágenes donde veo cómo se mueven estos cuerpos y salen estos cuerpos de la tierra y de repente estas noticias era como... Y justo, creo que era un momento muy necesario darme cuenta que pues igual algo se canaliza, yo no sé, pero lo bonito de Profundis y que a la par también fue interesante y desde ahí nace como mi interés por lo ritual y lo místico y lo mágico, porque ya buscaba, de hecho la exposición se llama Entre el silencio y el canto. Okay. Buscaba hablar de los poemas de mis ancestros, que era, ya ves que son se les denomina flores y cantos, okay, a la poesía náhuatl. Y yo busqué hablar de esa trascendencia, nomás no pasó, me quedé súper terrenal, me di cuenta que necesitaba investigar muchas cosas para empezar a hablar como de esa espiritualidad y fue padre porque al principio de Profundis no era una serie donde quisiera hablar de las personas que están retratadas, sin embargo en el momento pensé que era sumamente necesario retratar a la gente que acontecía en ese momento en mi vida y entonces se me hizo muy fácil ponerle sus nombres. Okay. Cosa que después me di cuenta que no podía ser tan malvada con ese tipo de decisiones porque la metáfora en sí de las imágenes, cuando empiezas a hacer recursos tan metafóricos como ensangrentarlos, yo ya me daba cuenta en las sesiones que ya pasaban por un nivel de, pues no deja de ser una ficción. Y ya al sentirte con esta cosa pegada, embarrada, había unos que se volvían locos, otros que se volvían más intensos, okay, y otros que igual hasta se sentían cómodos. Eso se me hizo muy bonito irme dando cuenta y descubriendo, porque veía que cada quien gestaba algo más psicológico al verse o asumirse que estaban llenos de sangre. Y fue padre también como irlo descubriendo, pero cuando muestras la imagen, creo que la metáfora sirvió en conjunto hacia lo social. El tema es que desde ahí me di cuenta que, y por eso es que De Profundis se volvió una serie por encargo, porque me di cuenta que hubo algunas crisis existenciales. Okay. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que es el recurso de la imagen como metáfora a nivel psicológico, okay, y cómo puede cambiar vidas. Cuéntame algo, o sea, en las sesiones tú les ponías esta cosa roja, sí, pero al momento las pintabas, o ¿cómo eran estas sesiones? Cuéntame más así de una sesión. El recurso siempre ha sido desde lo fotográfico. Okay. Entonces yo saco con fotografía, igual trato ahí desde lo que entiendo, desde lo manual, y calibrando ahí el lente, lo que entiendo, porque sí, verdad claro, es muy básico, pero pues me he ido siempre más por lo intuitivo. Y saco a lo largo yo creo que de 300 fotos en una sesión, pues son muchas, pero justo meto últimamente, en ese entonces era un poco más improvisado ir descubriendo a la par, pero como es una serie que sigue produciéndose, entonces pues ya les cuento un poquito la dinámica, los modelos de qué va, de qué significa De Profundis, que tiene que ver con el cambio, la manifestación de tocar esos puntos que hacen un quiebre en la vida y que solo hace que solo al otro día sumamos algo diferente y veamos desde otra postura. Entonces, no necesariamente tiene que haber un quiebre emocional, claro, tan contundente. No es que tú busques eso. Pero la realidad es que los humanos siempre hemos tenido ese parteaguas a lo largo de nuestra vida que hace un antes y un después en la vida, que solo hace que como que algo se aligera en nuestra cabeza o hace que perfilemos de otra forma. Entonces ya eso se lo dejo a cada quien desde donde lo quiera retomar. Entonces lo que sí me he dado cuenta es que los primeros 15 minutos
no pasa la magia, ¿no? Porque normalmente claro. están en sus poses, ellos creen que se ven, sí, están más en lo figurativo. Exactamente, pero ya cuando están un rato sintiendo este gel y que todo es incómodo, ellos están incómodos tal vez porque no es la constante de la cotidianidad, se rompe totalmente, o sea, como que solito empieza a desvanecerse esta cosa del ego y creo, te puedo asegurar que las últimas son las mejores, donde ya empiezo a registrar y digo, esta me gusta, ok, seguimos, porque hasta los meto en una, además de ponerlos en un ambiente musical, porque me gusta mucho eso, también los dejo que se vayan relajando, como se vayan moviendo, porque también es parte de un fluir de ellos. Claro. Yo no lo marco y justo empiezo a descubrir algo desde ahí. Ya me quedo, mi sentido, yo creo, de educación, mi vista educada o de intuición, me dice, esta imagen. Y que de hecho, esta imagen. Haces clic y ya sabes qué es eso, ¿no? Sí, ya hasta la metes en la compu sí es esta. Y dices, sí me gusta, pero puedo ser esta y te quedas con la que más te resonó, ¿no? Pero sí hay un valor y lo acortas a pesar de que hay 300. Claro. ¿No? Pero sí, me trato de quedar con todas. Me intriga mucho esta parte que dices que ahora solo esta serie la haces con... encargos. Por encargos. Sí. Digo, entiendo que se vuelve como ¿quieres esto? Ten esto. ¿Pero por qué solo sobre encargo? O sea... Porque creo que en ese momento las personas que me retrataron, ninguna se quedó con su imagen. Y pasaron por procesos importantes en su vida que tuvieron que ver con esta metáfora. O sea, sí fue real. Entonces, creo que ahí hubo una responsabilidad mía de asumirle a quien quiera llevar ese proceso. Ha sido bonito porque fíjate que el cambio yo sentía que tenía que ser abrupto, ese era mi punto de vista y más que nada porque ha sido algo difícil de entenderlo en mi vida. El tema es que ahora me estoy dando cuenta que la gente que me encarga esos cuadros no les molesta verse así porque son gente que la renovación es muy ávida en su vida. Sí. Y entonces la metáfora de vivir eso constantemente desde su sala y de verse y de retener ese recurso constante de ver su foto así, es algo que no les estorba y entonces me hace ver algo tal vez de mí como de, ya estoy entendiendo un poquito más el flujo, como de algo más natural a algo que tenga que ser violento y agresivo, claro, ¿sabes? Claro. Entonces creo que mucho en eso, que las personas tienen que definir, y más en retratos tan psicológicos y tan nacidos desde un arquetipo tan que mueve desde el inconsciente, que justo tiene que ser una demanda de ellos. Claro, sí, digo, me hace mucho sentido. Sí. O sea, porque lo platicábamos antes de que iniciamos la entrevista. Ahora se piensa que el retrato tiene que ser, y es el retrato clásico que te venden en cualquier estudio de foto, que es todos nos veamos bonitos, felices, esta ficción de familia feliz, pero estos retratos no son eso. No, pero fíjate que me he dado sorpresas muy lindas y muy gratas porque justo las recientes personas que se han integrado al proyecto lo sienten tan bien y están tan cómodas con la idea, porque justo es como yo quiero, yo soy eso, yo siento esa energía, yo como que digo, wow, creo que necesitamos un poquito más de ese estado activo de renovación, movernos, de movimiento más que nada, ¿no? Y creo que también, pensándolo un poco con lo que hablas del ritual, se vuelve un ritual bien bonito. Sí. Es como un ritual de el día de tu cumpleaños, de soplar la velita justo, y empieza un nuevo año. Justo. ¿No? Como que es de, ok, y a partir de ahora esta piel se va, venga lo nuevo. Sí, que de hecho tendría que ser el estado natural. Claro. El tema es que todo lo queremos así, pausar, y mientras más resistencia y más que no pasen cosas, vivimos en un estado como bastante, estiramos la cuerda del sufrimiento y del dolor, y ahí es donde se vuelve lo interesante de lo humano y lo complejos que a veces somos, ¿no? Sí. Oye, y cuéntame algo, ¿por qué?
haces las fotos. ¿Por qué no mostrar las fotos y termina siendo una pieza o una pintura? ¿Por qué decides trasladar del lenguaje, que al final ambos son visuales, pero del lenguaje de foto al lenguaje de acuarela? Que esto es también sorprendente, que son acuarelas. Porque la foto solo es un recurso, porque no, o sea, sí, tal vez el personaje es bastante, tiene todos los detalles que requiero, pero sin embargo no, siento que no voy por la vista del fotógrafo de cuidar toda la escena. Entonces, siento que hay una escena que no está totalmente construida para que quede en la imagen lo más limpio, depurada posible. Y dos, siento que al momento de que yo pinto y genero esa cosa como muy de close-up, de irme paso por paso, porque es un formato de 70 por 90, y digamos que pues es un rostro más grande del normal, entonces yo literal estoy haciendo un recorrido como si fuera a hacer un scouting a un paisaje. Es un paisaje, el rostro que yo pinto es depurar, poner que si tal cicatriz, o es como yo ir desmembrando un poco a esa persona, además de que voy tomando decisiones de si agrego más azul, si agrego más rojo, si dramatizo esto, si dramatizo aquello. Es como ir conociendo a esa persona de poco en poco. Me gusta verlo así y irla armando, porque también como que paso por ese momento yo desde ese lado, como ir armando un rompecabezas de esa persona. Claro. No sé, o sea, esa es mi metáfora, no es que yo esté haciendo algo ahí más, no, o sea, yo solo pinto. No, y es que te gusta el ritual, el ritual de la construcción de la imagen. Y mira que no lo hago con otras piezas, porque son las únicas piezas que las hago súper depuradas y de irme hasta explorando las manchitas que dejo, porque pues acabas de tocar que justo es una técnica, es una serie destacada por la técnica de la acuarela. Entonces tiene otra complejidad, entonces ir dejando la plástica de la acuarela propiamente de las texturas, los goteos, las manchitas, que si se abre, es como ir disfrutando esa parte de lo plástico que me sugiere la acuarela, pero también sin que se me desborde, porque me contiene la persona, ¿no?, el que estoy retratando, entonces me hace descubrirla desde otro lado. Yo la descubro desde la plástica. Claro, claro. Oye, en una de tus entrevistas veía que hablabas de que la vista y el sonido son inmediatos. Sí. ¿Por qué en este sentido que dices que son inmediatos, tanto la mirada como la música, no haces foto? O sea, ¿qué es lo que te hizo? Digo, entiendo un poco el background, ¿no? Sí. Tus papás son pintores y eso. Sí. Pero en algún momento pasó por tu cabeza el, ¿y si me dedico más a la foto? Porque la foto también tiene como más esta inmediatez, más esta sensación de la que hablas de la vista y del sonido. Sí. No, fíjate que nunca me ha interesado. Siempre, es que, ¿sabes? Realmente no es propiamente la imagen. La imagen es el medio. Eso. Realmente propiamente lo que me gusta hacer es entenderme en la paleta de colores. ¿Sí me explico? Esa es la materia con la que trabajo, la química del material, el entender qué está pasando físicamente, porque tengo una educación un poco de entender la física para abordarla químicamente, porque tuve una educación justo por esta maestra de Tamayo Doblete. Entonces, mi oficio está en esto, en la construcción de la química, de los materiales, de cómo mezclo, que si las resinas orgánicas, que si las cargas, pesos, valores, porque no deja de ser una superficie que está tal vez es bidimensional, pero estás aportando capas y dimensión que a fin de cuentas sí obedece al ojo. Claro. Y es un órgano físico que tiene leyes físicas muy estipuladas, muy estandarizadas, y justo tú tienes que ordenar esos elementos a favor de que el que lo ve construya todo y rápido, porque esa es una máquina tan sofisticada que ¿está o no está? Claro, claro. Y si está, ya generaste la ficción. Claro. Entonces, de eso va mi trabajo. Claro, claro. Digo, lo que entiendo y lo que me gusta mucho y de lo que se trata la forja es eso, o sea,
si esto yo lo paso a una foto, realmente lo que disfrutas tú es el proceso de la construcción. Sí. La pieza, digamos que es de, qué chingón que me quedó bien perrona, pero lo que me dejó a mí es todo el proceso, lo que dices, ¿no? De acercarme, de si hago que estas manchitas se amplíen, si hago que esta se condense, si aquí un escurrimiento, si... Eso es lo padre, ¿no? Pues y creo que eso como... que eso es lo que como artistas buscamos todo el tiempo, ¿no? Como artistas visuales, como productores de imágenes. Sí. Realmente la parte que disfrutamos es el proceso. La técnica, sí. Muy bien. Oye, y esto me hace un poco de sentido a mí, pero quiero ver cómo Tú échalo. ¿Cómo lo entiendes? En una de tus entrevistas decías que se pensaba que la pintura estaba muerta, ¿no? Y ustedes, o sea, ustedes me imagino como generación, la revivieron en estas pinturas hiperrealistas. ¿Tú sientes que la revivimos? Justo esa es mi pregunta, o sea, la revivieron, y si la revivieron, ¿por qué la revivieron desde esta parte como tan detallada, tan minuciosa, tan apelando a construir la imagen para que visualmente sea entendible, tan figurativa? Ok, yo creo que la construcción de la idea de que la pintura estaba muriendo, porque no está muerta, y que sí, una vez me lo hicieron o me lo dijeron así, pues es también por esta parte que también la fotografía y el recurso de la foto empezó a tener, ¿no? Con esta inmediatez. Claro. Y justo creo que fue algo muy importante para el contexto histórico, para también que los pintores empezaran a salir como un poquito de esta realidad objetiva y del copiar, y que dio pasos enormes, yo creo que también hasta con todas las búsquedas del ser humano, el psicoanálisis, el tener presencia un poco más de qué pasa en el interior del ser humano, y entonces se manifestaron todos estos recursos al inconsciente y lo abstracto, y se abrieron como conceptos bastante interesantes que pues no deja de haber, pero mira, yo tengo un análisis, no sé si sea el de todos, pero yo creo, por estas necesidades y estas inquietudes que ha habido hacia el arte contemporáneo, hacia el arte conceptual, y porque pues no dejamos de ser México, que imita todo lo que pasa en el otro continente, y entonces ya ves que dicen que estamos retrasados no sé cuántos años. Entonces a mí me tocó una época donde la pintura todavía no, yo creo que no se veía mucho de lo que los pintores estaban haciendo. Lamentablemente a mí me cancelaron en mi formación académica, por ejemplo, los artistas pintores de generaciones atrás, por visualizar o tener esa idealización del arte y lo que se está gestando en el arte, pero visto desde el otro lado. Entonces pues no dejas de tener noción de Damien Hirst, de Orozco, de todo lo que está pasando en el arte conceptual, pero en la pintura literal estaba canceladísima. Entonces para mí fue muy grato en el momento en que yo pues estuve haciendo esta exposición y que se me ofreció la oportunidad de acercarme a mucho artista de México, darme cuenta que hay muchos pintores, y muchos pintores seguían produciendo desde hace años, ¿no? O sea, para mí fue como, wow, ¿por qué me negaron esto? O sea, y ¿sabes? Porque entiendes hasta el por qué esta necesidad de volver a recurrir a la figuración, claro, ¿sabes? Porque justo también muchas de esas generaciones iban también en contracorriente de todo lo que se venía haciendo, con necesidades diferentes, nuevas, búsquedas hacia lo performativo, a lo objetual, y está muy bien, porque eso tiene que ver con las búsquedas de un contexto. El tema es que la pintura figurativa, además de que también las escuelas cancelaban completamente la educación de la técnica, yo siento que fue más esa es mi filosofía. Al tener mayor interés hacia otro tipo de arte, dejó de haber interés a las bases. Claro. Y entonces creo que somos una generación insistiendo en volver a retomar el ABC
para empezar otra vez pues sí, pues somos una generación que queremos hablar desde la figuración. Entonces, pues creo que fuimos unos necios a una sociedad que buscaban otras cosas o nos decían que teníamos que buscar de cierta forma, y pues no nos quedó de otra más que volver otra vez a dirigirnos al punto de origen para empezar otra vez a ver qué queremos decir. Y creo que muchos están haciendo estas obras de hiperrealismo. Por ejemplo, en mi trabajo no lo veo como tanto hiperrealismo, o sea, sí, no deja de haber figuración, pero creo que está por verse años bastante fructíferos desde la pintura, donde vamos a ver una cosa increíble de justo, ya que tenemos esta figuración y bien entendida esta academia y esta técnica, creo que falta ver lo mero bueno, o sea, como justo los temperamentos de cada uno de estas personas hacia dónde va a dirigirse. Sí, creo que justo esta idea de que o estaba muriendo la pintura, pues más bien están muriendo tus ideas. La pintura es un ente vivo. Pues está como esta idea que también, ahorita que estaba viendo las imágenes que están saliendo de inteligencia artificial, y dices, ouch, porque si le rascas bonito, llegas a imágenes hermosas, ¿no? Pero y que también apela de nuevo a lo que tú haces, a lo que cualquier productor de imagen hace, en el sentido de, es un proceso arduo, complejo. Digo, ahí tienes que alimentar a la inteligencia artificial. Definitivamente, y tener los conceptos muy claros, muy específicos, hasta la articulación bastante digerida para que te salgan los escenarios que quieres que te salgan. Pero, volvemos a lo mismo, no deja de ser una imagen digital. Sí. Acá estamos hablando de materia. O sea, no todo tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el recurso de agarrar todo esto y saberlo llevar al lienzo. Claro. Entonces, eso es lo que creo que, por mucho que haya máquinas haciendo buenos plotters, el tema es, volvemos, materia. Sí. Es la materia. Justo, no sé, estaba viendo una entrevista de alguien que nada que ver con el mundo del arte ni nada, y hablaban de eso, ¿no? De un comediante, ¿no? Que decía que incluso hay máquinas que hacen chistes, ¿no? Ok. Y esta persona que estaba entrevistando, a ver si ahorita me acuerdo quién era, le decía, ¿sí sabías que hay una máquina que pusieron a jugar ajedrez contra los campeones de no sé dónde? ¿Qué crees que pasó? No, pues ganaron los campeones. No, ganó la máquina. Pero ¿sabes cuál es la única y la pequeña gran diferencia entre la inteligencia artificial y el humano? Que el humano, si gana, celebra, lo vive, lo siente. Claro, se vuelve una experiencia. Y la máquina no. Sí. Dice, entonces, pues sí, por más que hagan chistes, pues eran chistes que saquen carcajadas, pero lo que hace que te rías es la emoción, Exacto, lo personal. Exacto. El entender por qué salió de ese ser humano. Exacto. Por qué, cómo llega a desentramar esa realidad y por qué dirigir la atención hacia ese punto. Exacto. Que eso es lo bonito del arte, ¿no? Cómo conecta, o sea, no hay método porque a fin de cuentas cada cabeza es un mundo, ¿no? Uh-huh. Y cada cabeza va a escoger un porqué. Sí. Y eso eso es lo humano. Claro. Esa es la experiencia humana. Esto ya es un poco saliendo del tema principal de la entrevista, sí. Pero me aventé algunas de tus entrevistas y son como los puntitos que me llamaron la atención, que quiero tratar contigo. Hablabas de que dejabas ir a tus hijos. Por tus hijos entiéndase obras. ¿No? Y que decías, o sea que sí, que estabas tú dispuesta a que obra que salía, o obra que creabas, tenía que irse. Que algunas de pronto te las quedabas un tiempo, pero las dejabas ir. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué tener esta idea de mis hijos se tienen que ir? Sabes, no se trata solo de hacer un objeto que va a adornar una sala o un espacio. Cada vez yo, en lo personal, me doy cuenta que es demasiado todo lo que invierto, ¿no? O sea, porque no voy a vivir de eso. O sea, creo que estoy tratando de hacer un poquito esa inercia a algo más orgánico, entendiendo que lo que estás vendiendo es tu vida, tu cabeza, tus intereses, todo lo que te apasiona, todo lo que vives afuera, porque no todo se centra en las horas de taller, ¿no? Sino lo que experimentas con los amigos, lo que lees, cómo construyes y por qué volvemos otra vez a esa dirección, por qué quieres mostrar este punto de la vida hacia los demás.
¿Qué es eso que los conecta? ¿Por qué los conecta? ¿Por qué tendría que conectarlos a qué? Entonces, más que nada, yo creo que justo es como darme cuenta que lo que entregas al mundo, pues que se quede en el mundo. Y claro, eso es justo lo que va a quedar, porque a fin de hablando de trascendencia. Exacto. ¿No? Hablando de trascendencia, pues sí, eso es lo que, oye, ¿cuántos cuadros Caravaggio, Rembrandt, los sigues viendo y son, o sea, a pesar del tiempo en que fueron hechos, los ves? Y a nosotros pintores, porque sí tiene que ver mucho con algo que pues vamos aprendiendo en función de técnicas, procesos, que dices, no juegues, ¿cómo hizo esto para llegar a estas soluciones? La luz, te emociona, hay algo que te conecta y, ¿sabes? Uh-huh. Se vuelve atemporal, porque, ¿sabes? Son cuadros que ves y te hacen volar la cabeza, entonces eso es lo que digo, pues está, a eso va todo esto, por lo que lo haces también, ¿no? Para también dejar un poquito de lo que somos hoy y que pues, si puede emocionar más adelante a otros, estaría súper chido. Con esta idea que tienes de esto que estamos dejando nosotros para después y que hablas de la muerte, ¿tú crees que el hecho de producir obra, dejar que se vayan tus hijos, es una manera un poquito sutil de escapar a la muerte? ¿Entiéndase la muerte como el hecho de dejar de existir? No, pues es que, fíjate que nunca lo he pensado así. Yo te juro que mi sensación va más a entender que de esto sí se puede vivir, ¿sabes? Sobre todo por quitarme ese cliché que hemos hecho también del arte, okay, ¿sabes? Entonces, principalmente, y no es que sea como el dinero el recurso, pero, ¿sabes? Es como, sí, esto es algo que debe de dar beneficios, ¿cómo no? Y aparte que da mucho todo lo que a cada persona nos dedicamos a esto, regresa, porque son miradas, son formas de ver las cosas diferentes. Entonces, nunca lo he pensado como algo que, o sea, ¿sabes dónde veo más la trascendencia? En lo que dejo en las personas. Wow. O sea, no tanto con los cuadros, está bien, que hagan su labor y que queden lo más que se pueda, y espero que queden, porque mucho de lo que se está haciendo como arte luego con es todos efímero. Los procesos del mercado es muy efímero. Muy. Pero el tema es, ya va mi responsabilidad de lo que dejo en las personas. Por eso es que también doy clases. Por eso es que también trato de ser un mejor ser humano, porque pues todo eso, pues de alguna forma, una persona, 2, 3, 4, pues ya es algo para contribuir un poquito más a que otros se emocionen, a que otros hablen desde el arte, a que otros se sientan creativos, no tanto artísticamente, sino como creadores de lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí es algo a lo que pienso y digo, bueno, para eso me gustaría que sí dijeran, Paulina Jaimes. Me gusta mucho esta idea que tienes y de decir, pues sí está hecho, lo vendo y vivo de esto y quiero vivir bien de esto. Sí. Porque también me habla mucho de lo que me decías al principio, ¿no? De esta imagen del artista rockstar. Con esto lo estás rompiendo, porque es de, pues sí, produzco obra. Sí, trato de ser muy cuidadosa con eso de los precios, porque también hay que ser muy cuidadosos con eso. Sí. Y sabes que eso también no me deslumbre. Porque... Sí, que no se vuelve el objetivo. No es el objetivo. Se nunca. Vuelve... Pero, ¿sabes? Un medio. Darme cuenta que esto que puede producir mis manos y mi cabeza, sí es algo que se puede pagar bien. Sí. Y es ir quitando todas estas trabas y lastres que han hecho del arte, ¿sabes? Porque, híjole, es un tema. Digo, yo porque nací de papás pintores y tengo esa necedad, pero el tema lo veo mucho por gente, yo que me dedico a dar clases y que me enfoqué mucho a dar clases a nivel bachillerato, en algún momento, pues hay mucha gente que sigue creyendo que del arte no se puede vivir, ¿no? Sí. Pero oye, somos un país muy creativo, entonces mucho. Con muchas raíces, con mucho... Hay mucho de qué hablar. Sí. Y aparte con crisis bastante importantes, o sea, donde sí estamos sintiendo realidades que no
no en los primeros mundos se viven. Sí. Entonces tenemos más riqueza desde justo sí. cómo adaptamos esas realidades, nos adaptamos a esas realidades, ¿no? Sí. Oye, pues ya para terminar, no sé, algo que tú quieras agregar, algo que nos quieras presumir, no sé, ¿qué nos quieres compartir? Pues gracias por haber venido. Siempre es bien bonito poder compartir, porque creo que en el camino yo creo que mucha gente que tal vez pueda tenerme ahí en mente y que ve mis procesos valiosos e interesantes, tal vez, y mira que lo hago como muy noble y muy abierto. Decía Einstein que hasta la física tenía o sea, se puede explicar de una manera amable y fácil, y creo que he tratado de tener un poquito esa herramienta a mi favor para que también se comparta y que otros se puedan sentir incentivados. Entonces espero que pueda llegar a mucha gente que pueda tener esos intereses hacia esto que es la pintura, hacia hacer arte o ser creativo, o solo manifestar algo, ¿no? Porque pues somos bastante poderosos en eso de crear cosas, tanto en lo bueno como en lo malo. Claro. Entonces, pues anímense a tener fe en ustedes y créanselo, porque es lo más importante. Sí. Es importante dejar de empezar a darnos cuenta que son modas, y búsquense a ustedes mismos para lo que quieran crear en esta vida, y todo se va poniendo en su lugar una vez que el enfoque y la dirección está como en un objetivo, ¿no? Claro y real con uno. Entonces eso más que nada. Estuvo muy padre el final. Muy bien, qué pues gusto. Muchas gracias, Paulina. En verdad fue un placer platicar. Qué gusto. No, al contrario. Gracias por venir.